Buenos días, soy Diego Castaño Esteban y voy a hablar sobre la relación entre Porphyromonas gingivalis y la enfermedad de Alzheimer. En primer lugar, a modo de introducción vamos a ver de qué se trata esta patología. Esta es una enfermedad neurodegenerativa irreversible, progresiva y crónica que constituye más del 50% de los casos de demencia a nivel mundial. Esta patología cursa con síntomas como pérdida de memoria y afectación seria de las habilidades cognitivas. La enfermedad de Alzheimer está asociada a degeneración neuronal y atrofia en el cerebro que conducen eventualmente a la muerte. Además, se caracteriza por la acumulación de una proteína, la beta-amiloide, que en condiciones normales se encuentra dentro y alrededor de las neuronas, pero que en pacientes de Alzheimer agrega y forma clústeres en el cerebro que son conocidos como placas amiloides. Otra de las características de esta enfermedad es la presencia de depósitos anormales de la proteína tau en neuronas degenerativas. A pesar de la relevancia de la enfermedad y de la cantidad de recursos que se han invertido en su investigación, sigue sin conocerse la causa de la misma. No obstante, existen distintos factores que favorecen su desarrollo, como son el sexo, afectando más a mujeres que a hombres por lo general, la edad, desarrollándose normalmente en personas alrededor de los 65 años, una combinación de factores genéticos y ambientales, y según algunos autores, podría participar también la infección de alguna bacteria. En relación a esto, existen evidencias que sugieren que el modelo de enfermedad mediada por inflamación de la enfermedad periodontal juega un papel importante en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. La bacteria responsable, Porphyromonas gingivalis, es una bacteria periodontopática gram negativa oral y anaerobia que está implicada en la patogénesis de la periodontitis y la inflamación periodontal. Además, es un miembro de las más de 500 especies de bacterias que forman parte de la microbiota oral, pero puede volverse altamente destructiva. De hecho, se ha asociado con varias enfermedades y afecciones, como por ejemplo la arteriosclerosis, la artritis reumatoide, la esteatohepatitis no alcohólica y el carcinoma de células escamosas. Esto se debe a que pueden proliferar hasta un número de células muy grande en lesiones periodontales, lo cual se atribuye a sus distintos factores virulentos. Entre estos factores destacan las gingipaínas, que son enzimas secretadas por Porphyromonas gingivalis que juegan un papel muy importante en la invasión, colonización, virulencia y supervivencia de la bacteria. Estas gingipaínas participan en el daño al tejido por la degradación del colágeno que acaba impidiendo la curación de heridas. También participan en la degradación proteolítica de componentes del complemento y en la unión a inhibidores del mismo que consiguen inhibir su activación, y además permiten la supervivencia de la bacteria en el tejido periodontal, complicando aún más su eliminación por medio de la respuesta inmune. Estas gingipaínas incluyen serinproteasas, argininproteasas como RGPA y RGPB y lisinproteasas como KPG. Los pacientes de la enfermedad de Alzheimer exhiben neuroinflamación consistente con una posible infección incluyendo activación microglial, activación del inflamasoma, activación del complemento y un perfil de citoquinas alterado. Distintos agentes infecciosos se han encontrado en el cerebro de enfermos de Alzheimer y se ha postulado que pueden estar implicados. Sin embargo, no se han establecido suficientes evidencias como para establecer una causalidad. No obstante, la reciente caracterización de beta-amiloide como un péptido antimicrobiano ha vuelto a poner el foco en identificar un posible agente infeccioso como causa de la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a las evidencias que sí se han encontrado, tenemos que se identificaron gingipaínas en el cerebro de pacientes de Alzheimer utilizando micromatrices de tejido que contienen muestras de cerebro emparejadas. También se han detectado lipopolisacáridos de Porphyromonas gingivalis en el cerebro de humanos con Alzheimer. Una disminución notable de la capacidad cognitiva durante un periodo de 6 meses fue identificada en pacientes con enfermedad de Alzheimer y periodontitis crónica activa frente a pacientes con Alzheimer que no presentaban periodontitis crónica activa. En ratones transgénicos que sobreexpresaban la proteína precursora amiloide humana mutada, la infección oral con Porphyromonas gingivalis, entre otras cosas, alteraba la función cognitiva y aumentaba la deposición de placas similares a la enfermedad de Alzheimer en comparación con los ratones control. Otro estudio, en 2019, demostró la presencia de DNA de Porphyromonas gingivales y antígenos de gingipaínas en cerebros con enfermedad de Alzheimer y se vio que la administración oral de inhibidores de pequeño tamaño de gingipaínas bloqueaba la neurodegeneración inducida por las mismas y reducía significativamente la carga de Porphyromonas gingivalis en el cerebro. También se observó que las gingipaínas podrían estar implicadas en la fragmentación de la proteína tau. Otro estudio reportó que encontraron la bacteria Porphyromonas gingivalis en el cerebro de 4 de las 10 muestras de cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer, mientras que no se encontraron bacterias para ninguna de las muestras de cerebros sanos. Se han descrito distintos modelos para la infección por bacterias orales en general, como para el mecanismo de patogénesis de Porphyromonas gingivalis.
En cuanto a la patogénesis de bacterias orales en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, la entrada de bacterias a través de la barrera hematoencefálica en el tejido cerebral y la liberación de vesículas de membrana externa, así como de lipopolisacáridos, causan la activación glial y la inflamación de las neuronas, que contribuyen a la degeneración neuronal y a la perfosforilación de tau. Por otro lado, las bacterias también tienen la capacidad de liberar proteínas similares a las porinas, que aumentan la capacidad de permeación de la membrana neuronal y también la fuga de calcio con efecto directo sobre la viabilidad y la sinapsis de las neuronas. Por último, el papel antibacteriano de la beta-amiloide determina un mecanismo de retroalimentación que indirectamente contribuye a la acumulación de placas de la beta-amiloide, a través del aumento de su secreción debido a la presencia bacteriana. La enfermedad periodontal, a su vez, puede estimular infecciones orales crónicas y recurrentes, y los patógenos periodontales contribuyen a la destrucción de los tejidos duros y blandos que sostienen los dientes. Así, el lipopolisacárido bacteriano también conduce a la destrucción del tejido al inducir la respuesta inmune y la producción de moléculas proinflamatorias, tales como TNF-alfa, interleuquina 1 beta e interleuquina 6. Una vez atravesado el tejido dental, existen dos vías diferentes por las cuales los patógenos pueden ingresar a las estructuras cerebrales desde la boca. Primero, el proceso inflamatorio periodontal puede expandirse al cerebro a través del sistema circulatorio con citoquinas proinflamatorias. En segundo lugar, las bacterias periodontales o moléculas bacterianas pueden penetrar en el sistema nervioso central a través del torrente sanguíneo o de los nervios periféricos, estableciendo en este caso contacto directo con el tejido cerebral. Sea cual sea el mecanismo, se cree que la infección oral crónica promueve inflamación y la liberación de varias citoquinas proinflamatorias que inducen un pool de mediadores inflamatorios en el cerebro que conducen a confusión y demencia. Esta consideración de la enfermedad periodontal como fuente sistemática de moléculas inflamatorias ha sido confirmada por diversos estudios en los que se han encontrado niveles superiores de anticuerpos específicos contra la bacteria periodontal y de TNF-alfa en pacientes con enfermedad de Alzheimer y periodontitis. Además, se ha confirmado que el lipopolisacárido de la bacteria periodontal puede acceder al cerebro de pacientes de Alzheimer a lo largo de su vida. Por último, se ha afirmado que las células leptomeningias están implicadas en la transmisión de señales inflamatorias sistemáticas entre macrófagos y microglía, residente en el cerebro secretando mediadores inflamatorios durante la periodontitis. Los macrófagos proinflamatorios y los componentes celulares de las bacterias periodontales, tales como LPS o flagelina, activan los receptores presentes en la superficie de las leptomeninges. Este proceso conduce a la activación de la microglía residente en el cerebro, que a su vez induce neuroinflamación. Las reacciones neuroinflamatorias excesivas provocadas por la microglía de tipo senescente pueden conducir al inicio y la progresión de la enfermedad de Alzheimer, lo que resulta en el deterioro cognitivo. A pesar de las evidencias encontradas y de las posibles explicaciones, todavía no se tiene suficiente información acerca de la relación entre la bacteria Porphyromonas gingivalis y la enfermedad de Alzheimer, por lo que se necesita mucha investigación sobre el tema. No obstante, esta investigación puede llegar a ser muy necesaria y dar lugar a avances importantes en el entendimiento de esta enfermedad.